Bienvenidos nuevamente a un nuevo video aquí en su plataforma Árbol y Legum. De la parte de un servidor, Michael Romero, Bonio Rumbi, la Irete Bambi, Omo Changó, fundador de la escuela de IFA con el mismo nombre, Árbol y Legum, escuela especializada en la consulta de IFA, en la adivinación de IFA, en la utilización de los recursos que están insertados en la estructura, en toda la estructura de la consulta de IFA, que a veces siempre lo tenemos ahí y como no lo conocemos no lo utilizamos. Y como dice nuestro eslogan, todo esto con el objetivo de aumentar tu seguridad, darte la seguridad en la consulta de IFA, para que te sientes a consultar IFA seguro, sin rezarle a Orúmila que aparezca un orden que tú domines. Bueno, en el día de hoy le traigo un tema muy importante, como siempre, basado en la consulta IFA. Hoy el título es La profecía como eje fundamental de la consulta IFA. Entonces, mucho se ha hablado de este tema. Este tema es muy hablado. Siempre hablamos de la profecía, de la oración profética, y en mi opinión, está muy poco utilizado y no se tiene mucho en cuenta a la hora de la consulta IFA. Y este es el eje central. Alrededor de la profecía IFA funciona todo lo que tiene que ver con el destino de la persona, con los eventos del entorno que van a modificar el destino de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay algo muy importante en esto, ¿no? Y es algo que hacemos mucho los babalaos. Yo lo hice muchísimo, por mucho tiempo, que hay una persona que nos pregunta, oye, me consulté y me vi con este Ordun de IFA, Ordun X. Y ahí nosotros empezamos a darle una disertación y empezamos a intentar, entre comillas, declararle cosas a esta persona sobre su vida, ¿no? Sobre lo que dice IFA de su vida en ese momento, ¿no? Entonces empezamos a hablar del Ordun, ¿no? Yo turanico. Empezamos a hablar del Ordun, y no preguntamos cuál fue la profecía en un primer momento. Y aquí tenemos que tener claro que cuando nosotros decimos dice IFA, dice Orúmila, nos estamos refiriendo a la profecía. Exactamente a la profecía. Porque la profecía es el recurso que tenemos en la estructura de la consulta que nos va a decir qué parte del orden es la que nosotros vamos a hablarle a la persona. O si estamos en una consulta, nosotros podemos conocer mucho el orden que vino, pero la profecía nos va a decir qué parte de ese orden es la que en este momento tiene que ver exactamente con la persona, el proceso, el acontecimiento que nosotros estamos llevando a consulta IFA. Porque sabemos todos que, bueno, si yo empiezo a hablarte del orden, empiezo, como decimos nosotros vulgarmente, a vaciarte el orden, yo no te estoy diciendo lo que dice IFA para ti en este momento. Yo lo puedo hacer si quiero recordar cosas del orden. Eso es una técnica que utilizamos nosotros, empezar a parafrasear refranes del orden que nace, empezamos a hablarlo para entrar como en conexión en la consulta y entrar en situación. Y bueno, eso, pero tenemos que estar claros que cuando yo hablo de un orden aislado, solamente yo estoy hablando lo que conozco del orden. Eso yo tengo que tenerlo claro. Yo estoy hablando de lo que conozco de ese orden. Yo no estoy hablando, en caso de que sea un orden de una consulta, yo no estoy hablando lo que dice IFA para el consultado. Lo que dice IFA para el consultado está en la profecía. Entonces la profecía, por ejemplo, Ireowo, Ordun X, Ireowo, entonces, yo tengo que buscar en ese Ordun lo que dice ese Ordun sobre Owo. Si vino Soboaron, un deterioro, por ejemplo,
un deterioro físico, yo tengo que buscar en ese Odun lo que habla de deterioro físico. Y es eso lo que yo le voy a expresar a esa persona. Si no, si yo sigo hablando, si yo hablo todo lo que dice el Odun, yo estoy hablando lo que sé del Odun. Yo no estoy hablando lo que dice Ifá para esta persona en este momento. Acuérdense que la consulta Ifá es algo puntual y en muchas ocasiones la consulta Ifá está estipulada para un cierto determinado tiempo. Lo que se consulta el diario, esa consulta le dura 24 horas. Lo que hacen 8 Ifá son 4 días. Lo que se consultan a la semana, lo que hacen Itadogun cada 16 días, lo que hace Itadobon cada 27 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener claro eso, que yo tengo que tener en cuenta la profecía. Si viene el Odun Baba de Yobe, no es lo mismo hablar Baba de Yobe en Osorbo que hablar Baba de Yobe en Iré. No es lo mismo hablar Baba de Yobe en Ireowo que en Irei-Sekun, o en Osorbo Aron, o en Osorbo Iku. No es lo mismo. ¿Ya? Porque acuérdense que en la profecía me va a decir, bueno, mira, aquí la instancia, la oración profética es allí. Ok, iré allí. Perfecto. Iré allí monetario, de riqueza. Perfecto. Yo tengo que buscar en el Odun Baba Yobe todo lo que me hable de allí. Y ahí yo voy conformando mi profecía. Orula me está diciendo aquí va a haber una bendición de esta forma, de estas características. Entonces, lo que me hable, lo que me hable a mí, por ejemplo, de IQ, en ese momento, si no tiene que ver con ayer, yo no puedo expresarlo. Porque no estaría hablando lo que dice Ifá para esta persona en este preciso momento. Igual pasa con los proverbios, con los refranes del Odun. Los refranes que yo voy a utilizar para interpretarle a la persona son refranes que tienen que ver con la profecía. Porque hay refranes que tienen que ver con IQ. Hay refranes que su interpretación están dirigidas a Aarón. Hay refranes y proverbios que su interpretación está dirigida a Ofo. Y a un Ofo determinado, a una pérdida determinada. Aarón a un deterioro determinado. Entonces, aquí en esta parte, entonces por eso es que es tan importante primero conformar la profecía. Yo conformo mi profecía. Hay distintas formas de hacerlo. Depende el agua. Yo, por ejemplo, yo determino mi iré principal o mi osorbo principal, iré o osorbo Aron, yo personalmente, y de ahí yo voy y busco las historias que tienen que ver con eso, y en esa historia le propongo a Orúmila, y Orula me dice cuál es la historia que tiene que ver, con esto, porque bueno, puede haber 2 historias, que eso vamos a hacer otro video sobre eso, cómo identificar los ireses, la relación que tienen los ireses y los osobos con las historias, y cómo identificar, cómo proponerle a Orula la buena historia para que tenga que ver que tenga relación con la profecía en cuestión. Pero bueno, entonces las historias que yo tengo que visualizar, las historias que yo tengo que visualizar son las historias que tengan que ver con mi iré, con mi profecía. Si aquí en la historia habla que el burro se murió por desobediente porque no quiso hacer un esbo y finalmente se enfermó, esa historia no tiene que ver con iré allí. No tiene que ver. Entonces esa historia en este momento yo no tengo por qué memorizarla, no tengo por qué contársela al consultado. No tiene caso. Es lo que pasa cuando aparece el Odun Toyal y comenzamos a hablar el Odun sin todavía tener una referencia, que mi referencia es la consulta Ifá. Yo voy a buscar, mira aquí, iré allí, mira aquí el labrador estuvo en su finca y hizo un esbo X y labrando la tierra se encontró un tesoro. Mira, hoy iré allí un dinero fortuito.
mira, esto tiene que ver con ayer. Puede haber otras historias que se refieran a ayer, en este caso, en otro contexto. Es lo que decía que vamos a ver en otro video, en otro contexto. Pero también tengo que tenerlo en cuenta y después yo les determino con Orula a ver cuál historia es la que va, qué historia es la que va con el día de hoy. Porque los contextos donde se desarrolla la finalidad es la misma, los dos encontraron un iré ayer, pero el contexto no fue el mismo, el entorno no fue el mismo. Entonces eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, la profecía es el eje central. Ya yo tengo que voy a hablar, ya sé, por ejemplo, iré Owo, ya sé que voy a hablar de Owo, tengo mis historias, tengo mis proverbios que tienen que ver con Owo en su interpretación, tengo mis refranes que tienen que ver con Owo y yo desarrollo esa historia. Ahora, ¿cómo sigue la consulta? Yo tengo iré Owo, yo voy a ver, independientemente de las deidades que hablen en el Ordun Toyar, yo voy a ver qué deidades de las que hablan en el Ordun Toyar tienen más que ver con esta profecía, con iré Owo. O en caso de que sea, por ejemplo, Osobbo Aaron, yo tengo que ver en las de las deidades que hablan más, que tienen mucho más protagonismo en el Ordun Toyar. Yo voy a ver cuál de ellas es la que más me cuadra para este Osobbo Aaron. Si habla Asobano, si habla Asobano, si habla Odudua, etc. Y entonces yo le propongo Orúmila si esa hoy, en estos momentos, es la que va a resolver el problema o la que tiene la solución. Incluso los animales que voy a utilizar, las ofrendas que voy a utilizar, los materiales que voy a utilizar en el esbo, los materiales que voy a utilizar en las medicinas, en las ofrendas, tienen que estar dirigidos a mi iré principal, a mi profecía. No es lo mismo conformar un esbo para iré y Ota, de vencimiento de los enemigos, que conformar un esbo para iré ayer o iré Owo. Porque los materiales que van en el esbo, incluso si me guío por las historias, si hay un esbo, como decimos nosotros, esbo Tenteború, los nigerianos dicen esbo Sisa, el esbo Tenteború, famoso esbo Tenteború que nosotros hablamos, que es el esbo que está en la historia. Si tiene esbo la historia, yo le pregunto a Orula y si son esos elementos, por ahí me voy. Y si hay que hacer alguna modificación por falta de algún elemento, eso es otro tema, se hace. Pero si no, si yo tengo que conformar la medicina, yo tengo que tener cuidado que estos elementos tengan que ver con lo que yo estoy buscando, con mi objetivo, que es la profecía. Incluso el destino de los esboces, de las ofrendas, tienen que ver con mi profecía. No puede ser que yo esté haciendo un esbo o haciendo una ofrenda, que haga una ofrenda para la estabilidad familiar, la estabilidad de una familia X, y que yo le vaya a proponer a Orula que ese esbo, por ejemplo, vaya a un hormiguero, que el destino sea un hormiguero. No tiene mucho sentido, porque ahí, en este momento, en ese lugar, las energías que vibran en ese lugar no tienen que ver con el objetivo que yo estoy buscando, que está en la profecía. Oye, para unificación, entonces yo voy a un lugar, no sé, a un árbol frondoso, una ceiba, algo simbólico que me diga que me diga que ahí existen energías que están en concordancia con mi profecía. Y así pasa incluso con los días que vamos a utilizar para hacer las ofrendas. Que los días también tienen su energía. Iré ayer, por ejemplo, el domingo, yo Aricú, el lunes iré yo ayer, el martes yo Isekun, el miércoles yo Orirú, jueves yo Yopo, yo Eti, el viernes, yo Abameta, el sábado, y así por el estilo. Cada día tiene su nombre, pero tiene sus características que van en concordancia con las profecías.
Y todo eso yo tengo que tenerlo en cuenta. Si yo en una consulta de IFA tengo en cuenta todos esos elementos, el resultado tiene que pasar el resultado. El resultado tiene que darse, eso es obligatorio. No hay forma de que yo no tenga un resultado positivo. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Yo le doy mucha importancia a la profecía. Para mí, sin profecía yo no hablo IFA. No puedo. Personalmente yo no lo hago. Antes lo hacía mucho, como le decía, pero yo personalmente no lo hago. Ahora no lo hago. Hace mucho tiempo que tú me dices a mí, mira, Mike, que yo me consulté y me vi con Irete Oba, y yo soy Irete Oba. Yo te puedo hablar mucho de Irete Oba, pero yo no sé qué hay en Irete Oba que tiene que ver contigo en este momento porque no tengo la profecía. Ya ven también si el babalao que sacó la profecía está bien entrenado, es una profecía legible, coherente, que sea coherente y que yo pueda interpretar y pueda dar el verdadero mensaje de IFA. Esos son otros 20 pesos. Pero sin profecía, yo no puedo hablar lo que dice IFA. Yo no puedo declarar, que al final es el objetivo del babalao, declarar lo que va a pasar. Sin esa herramienta bien estructurada, no puedo, no tengo cómo decir lo que IFA dice para esa persona en este día, para este periodo para el cual fue concebido esa consulta. No tengo cómo hacerlo, porque voy a hablar de lo que sé de los dos, pero no voy a hablar lo que dice IFA sobre esta persona, sobre este proceso, sobre este fenómeno, al cual es objetivo de consulta. Entonces, para mí tiene mucha importancia. Para mí tiene mucha importancia esto. Como siempre, yo aquí le doy mi opinión, le doy cómo lo hago, cómo veo las cosas, cómo lo hago personalmente, basado en la experiencia, basado en los resultados prácticos. Y si te cuadra, tú lo pruebas. Si te funciona, síguelo haciendo. Si no te funciona, si lo que tú haces hasta hoy te funciona, entonces continúa haciéndolo como tú lo estás haciendo. Y a Che Boró y todos estamos contentos. Pero aquí yo doy solamente como veo las cosas de acuerdo a cómo me han dado resultados. Las cosas y como no me han dado resultados en otros tiempos, he tenido que cambiarlas. Y entonces vengo aquí a compartirlo con ustedes. Como siempre le digo, espero que les haya gustado el video. No dejes de compartir, suscríbete al canal para que el algoritmo te avise, cuando te dé una notificación cuando vuelva a subir un tema de interés, que siempre va a ser un tema de interés. Siempre recuerda que siempre relacionado con la consulta IFA. Siempre va a ser relacionado con la consulta IFA, con la adivinación de IFA. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, que por ahí también subo cositas cortas, que después aquí las hago un poquito más extensas, porque esta plataforma me da la libertad de extenderme un poquito más. Y si quieres ir más profundo, ahí en la descripción del video están mis coordenadas, mi teléfono, mi mail. Me puedes contactar y puedes ser un miembro de la escuela Aboniregun. Recuerda, tu seguridad al consultar IFA. Nos vemos en la próxima del otro lado.